Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV? Bienvenidos a su encuentro diario con las informaciones. Estamos listos para presentarles el resumen de noticias más completo desde Bolivia para el mundo en esta jornada de jueves 16 de abril. Comenzamos. El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, y el encargado de negocios de los Estados Unidos, Peter Brennan, se reunieron ayer abriendo una opción más para renovar las relaciones bilaterales de ambos países con una posible reposición de embajadores. Nosotros, por nuestra parte, queremos mejorar la relación con Bolivia y entonces hablamos un poco de cómo podemos hacer esto, los pasos que podemos tomar, y vamos a seguir hablando de áreas específicas para trabajar en temas de interés mutuo, indicó Brennan, quien también recordó que desde el 2008 no existe intercambio de embajadores entre ambos países y en 2011 se firmó un acuerdo para trabajar bilateralmente. Un sustancioso regalo recibieron ayer los tarijeños en su aniversario 198, ya que el gobierno central prometió invertir más de 7.000 millones de dólares en proyectos de la cadena de hidrocarburos y de energía eléctrica en el periodo 2015-2025. La inversión forma parte de la agenda energética que fue concertada con el sector empresarial y organizaciones sociales de esta región del sur en un foro taller realizado a finales de marzo pasado. Además, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Álvaro Valdivieso, indicó que el plan de inversiones del gobierno es muy ambicioso porque hasta el 2025 se pretende convertir a Tarija en el centro energético de Bolivia y de esta manera de la región sudamericana. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó el miércoles que no llegó al Ministerio Público para beneficiarse del cargo y tampoco para proteger a ninguna persona y menos a un familiar suyo que se haya visto envuelto en alguna denuncia por la comisión de algún delito. La declaración de Guerrero se produjo luego de la consulta sobre una denuncia en contra de su hermano en la ciudad de Cobija, proceso que está en manos de la Fiscalía Departamental de Pando. Yo no he venido al Ministerio Público a embolsillarme dinero. No he venido al Ministerio Público a colocar a mi familia o a favorecer a grupos de interés. He venido al Ministerio Público a servir a mi patria y a servir a la justicia, indicó Guerrero. El cabildo convocado por la agrupación Chuquisaca Somos Todos decidió exigir al Tribunal Supremo Electoral la anulación del cómputo final en esa región y demandar la dimisión de los 5 vocales chuquisaqueños, contra quienes iniciarán un juicio penal. La medida surge luego de que el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca determinara el lunes pasado anular los votos en favor del Frente de Izquierda Revolucionaria y dar el triunfo a Esteban Urquizo del MAS, dejando sin efecto a la segunda vuelta para que se enfrente con Chuquisaca Somos Todos. Mientras tanto, los tarijeños fueron convocados para el próximo 3 de mayo a una segunda vuelta para elegir al próximo gobernador de Tarija. Sin embargo, en medio de la convocatoria al balotaje, el delegado del MAS, Pablo Valeriano, presentó un memorial en el que pide postergar los comicios hasta después del 8 de mayo por considerar que el cómputo oficial de las elecciones del 29 de marzo concluyó ayer y recortó 10 días de campaña proselitista. 2 niñas paceñas que cursan el 7º de primaria fueron condecoradas ayer por la Comisión de Educación, de Salud y Deportes de la Cámara de Diputados. Erika Mamani, de 11 años, y Esmeralda Quispe, de 12, crearon un brazo hidráulico solo con material reciclable, como madera, jeringas, mangueras de suero, agua, clavos y latas. El invento se realizó para la 4ª Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional del 2014. Las niñas estudian en el Colegio Franz Tamayo de Anco Raimes, en la provincia Omasuyos de La Paz, y se hicieron conocidas cuando en las redes sociales se difundió un video donde se muestra cómo 2 niñas bolivianas ingenieras crearon el brazo hidráulico sin internet. El arte escénico se apodera hoy de Bolivia con el 10º Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz, FitCruz 2015, bajo el lema Multiplicando Miradas. La cita, organizada por la Asociación Pro Arte y Cultura, se extenderá durante 11 días y se presentarán 48 obras en Santa Cruz y Tarija con variadas propuestas de teatro nacional e internacional.
El festival contará con la presencia de 3 de las más renombradas escuelas de arte dramático de Bolivia, España y Brasil, y con más de 20 programadores de los principales festivales de teatro en el mundo. Además de la programación oficial, el evento tendrá una serie de actividades paralelas, entre los que se encuentran simposios, workshops, encuentros de programadores y la carpa de teatro infantil. En Santa Cruz se abrieron las puertas de Casacor Bolivia 2015, la muestra de arquitectura, diseño y paisajismo más importante de Bolivia. En esta versión se pueden apreciar las creaciones de 42 profesionales, quienes realizaron 32 ambientes, entre los que se pueden encontrar loft, oficinas, salas, garajes, baños, despensa, dormitorios y hasta una piscina. La muestra se extenderá desde el 15 de abril hasta el 16 de mayo en el edificio del ex colegio Santa Ana, que fue refaccionado especialmente para este evento. Cambiamos de segmento para presentarles el comportamiento de las principales divisas económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, registra para hoy 7 bolivianos 32 centavos. Mientras tanto, el yen mantiene su cotización instalada en 0.057 bolivianos. El real brasilero, 2 bolivianos 26 centavos. En Bolivia News les presentamos los deportes. Strongers venció al Emelec de Ecuador por 1-0 y acaricia de cerca su clasificación a octavos de final. Las esperanzas para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América aumentan para Strongers, que ayer consiguió un importante triunfo sobre Emelec de Ecuador en el estadio Hernando Siles. Un resultado que deja al representante boliviano como líder del Grupo 4. El Tigre obtuvo 9 unidades en 5 partidos jugados y momentáneamente se ubica en el primer lugar de su grupo. Pero esto aún no le asegura su clasificación, puesto que tiene una visita pendiente a Internacional de Porto Alegre, plantel que hoy jugará con Universidad de Chile, el colero del grupo. Otro equipo boliviano que jugó por la Copa Libertadores fue San José de Oruro, que perdió ante River Plate de Argentina. Con este resultado, adverso por supuesto para los orureños, ya prácticamente se despiden de la Copa. San José estaba obligado a ganar en su visita a River Plate, pero terminó derrotado por 3-0 en el último partido que disputó correspondiente al Grupo 6 de la Copa Libertadores de América y que se jugó ayer en el Estadio Monumental de Buenos Aires. A los millonarios les bastó conseguir el primer gol para dominar el resto del partido. La primera conquista llegó al minuto 42 por medio de Rodrigo Mora, tras un remate cruzado imposible de contener para el portero Carlos Lampe. A los 52 minutos, otra vez Mora amplió la ventaja por medio de un tiro penal tras una mano dentro del área de parte de San José. El 3-0 definitivo fue obra de Teófilo Gutiérrez a los 54 minutos del encuentro. El Dakar 2016 ya tiene ruta definida. Fue presentado por su director, el francés Etienne Lavigne, en París. Perú, que fue ausente del Rally Dakar en las 2 últimas versiones, regresa al recorrido el año 2016 por la renuncia de Chile. 13 países serán los que pueda transitar el Dakar 2016, entre ellos Perú, Bolivia, para terminar finalmente en Argentina. Esto ha sido lo más destacado en informaciones para esta jornada de jueves 16 de abril. Nos reencontramos en cualquier momento cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Entre tanto, seguimos interactuando a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Sigamos compartiendo informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.